Amigos del Magazine, bienvenidos a esta nueva emisión. Y en salud y estilo de vida, Lucía Medrano, en entrevista con la doctora Johanna Patiño, nos hablan y resuelven dudas sobre el cáncer, además de las recomendaciones para evitarlo. Hola amigos del Magazine, bienvenidos esta vez. Mi nombre es Lucía Medrano y me encuentro nuevamente con la doctora Johanna Patiño. Doctora, ¿cómo está? Muy bien. Y esta vez vamos a hablar acerca del cáncer y aquellos hábitos de vida que nos pueden ayudar a evitarlo. Doctora, empecemos, cuéntenos un poco ¿qué es el cáncer? Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, el cáncer es una enfermedad donde existe una multiplicación, por decirlo así, acelerada, descontrolada, de células en nuestro organismo que previamente han estado sanas y que por alguna influencia externa o interna empiezan a cambiar, a modificar y empiezan a replicarse descontroladamente, formando una masa que es lo que conocemos como pues los tumores, ¿no? Entonces, siendo un cáncer, pues nos encontramos ante un tumor maligno. Este tumor maligno tiene la capacidad de destruir órganos donde se encuentra alojado, como el sitio inicial donde se forma, pero también en estadios avanzados puede viajar y puede alojarse en órganos distantes. Entonces también causar daño en órganos distantes. Entonces esta es una enfermedad que es bastante delicada, grave, y pues tenemos que conocer intervenciones que nosotros podamos hacer desde nuestro estilo de vida para prevenirlo. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos, las modalidades de cáncer más frecuentes en hombres y mujeres? Bueno, muy importante eso. Tenemos en las mujeres, el cáncer más común es el cáncer de seno, que es bastante frecuente en nuestro medio. En Colombia se ha convertido en un problema de salud pública porque con los años ha venido aumentando el número de casos con cáncer. Entonces, en la actualidad tenemos muchos casos en Colombia de mujeres que están padeciendo esta enfermedad, cáncer de seno, seguido del cáncer de cervix, de cáncer de cuello uterino, que es producido también principalmente por la influencia de un virus, que podemos también evitarlo con ciertas intervenciones que más adelante les voy a hablar. Tenemos el cáncer de pulmón, que también es muy frecuente, y el cáncer de colon y recto. En hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, seguido de cáncer de pulmón, el cáncer colorectal y el cáncer de estómago. Entonces, ahora, empezando con el cáncer en las mujeres, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de padecer alguno de estos cánceres? Bueno, te voy a hablar de manera general porque aplica para ambos sexos. Okay. Entonces, tenemos que uno de los principales factores que pueden conducir al desarrollo de un cáncer es el consumo de cigarrillo, siendo la persona que lo consume como la persona que está recibiendo el humo que sale de la persona que lo está consumiendo. Entonces, tanto los fumadores activos como pasivos tienen riesgo de desarrollar cáncer, principalmente cáncer de pulmón, pero no solamente cáncer de pulmón, también se ha asociado a cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer renal incluso. Entonces, el cigarrillo está vinculado a varios tipos de cáncer. Entonces, solamente con evitar el consumo de cigarrillo ya estamos haciendo bastante para prevenir la aparición de varios tipos de cáncer. Pero existen otros factores de riesgo, como son la exposición solar a los rayos ultravioleta, tenemos la dieta poco saludable, el alto consumo de azúcares, de grasas, sobre todo las grasas saturadas. Muy importante en esto también es el sobrepeso y la obesidad. Está ampliamente relacionada con la aparición de varios tipos de cáncer. Se han identificado por lo menos 13 tipos de cáncer que están vinculados al sobrepeso y la obesidad. Entonces, haciendo ciertas intervenciones en nuestro estilo de vida, podemos evitar la probabilidad o el riesgo de desarrollar cáncer. Me gustaría que nos ampliara un poco en este tema del sobrepeso y la obesidad, pues influyen bastante en la generación y el desarrollo de estas enfermedades. Por favor. Sí, se han encontrado pues ya estudios que han venido haciendo de hace varios años que, como les dije, 13 tipos de cáncer están asociados al sobrepeso y la obesidad.
Yo les hablaba en el programa anterior que la obesidad es una enfermedad crónica que tiene de la mano muchos problemas asociados. Uno de ellos es la inflamación crónica a nivel de muchos de nuestros tejidos, de nuestros órganos, que con el tiempo llega a que haya un cambio a nivel de las células y se produzca esta proliferación o esta multiplicación anormal de las células y que pueda llevar a estos diferentes tipos de cáncer. Otro factor en los pacientes con sobrepeso y obesidad es que el exceso de tejido blando empieza a producir hormonas que también pueden desencadenar todas estas alteraciones a nivel celular. Y algo bien importante es que hay mayores niveles de insulina circulante y la resistencia a esta misma. También puede llevar al desarrollo de cáncer en estos pacientes obesos. Ahora, ¿cuál es la importancia o el papel que juega la emocionalidad en este tema? La importancia de tener una buena salud mental. Sí, esa es una muy buena pregunta, importante, porque a pesar que no tenemos estudios que nos relacionen el estrés o la ansiedad con el desarrollo de cáncer, sabemos ampliamente que la condición o la salud mental impacta de manera positiva o negativa en la salud de la persona, impactando en la posibilidad de que las personas desarrollen en algún momento de su vida algunos tipos de cánceres. Sí se ha encontrado, se ha observado que las personas que son sometidas a procesos de estrés crónico, sea a pérdidas, a duelos, ansiedades, terminan desarrollando a largo plazo cáncer. Se ha relacionado mucho las pérdidas o el fallecimiento de seres queridos y al término de 1 o 2 años las personas terminan desarrollando algún tipo de cáncer. Entonces eso está en estudio, no hay un documento que lo sustente, pero sí se ha observado esa tendencia. Por lo tanto, los problemas emocionales, el estrés, sí está relacionado con la probabilidad de que la persona desarrolle algún tipo de cáncer. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones finales para las personas que nos están viendo en este momento sobre aquellos hábitos de vida que deben implementar? Correcto. Es importante, voy a dar un dato de pronto que puede asustar un poquito, pero es importante darlo. En Colombia tenemos que 96 personas mueren diariamente a causa del cáncer. 96 personas diariamente. Y que el 95% del cáncer es producido por factores ambientales, por factores que nosotros podemos modificar a través de nuestro estilo de vida. Solo el 5% se presenta por alteraciones genéticas, que son cánceres hereditarios. Pero ya sabemos que la gran mayoría de estos tipos de cáncer están dados por factores que nosotros podemos modificar. Entonces, mi recomendación precisamente son esas. Tenemos en nuestras manos modificar nuestro estilo de vida. ¿De qué manera? Evitando el consumo del cigarrillo, evitando la ingesta de alcohol, comiendo más saludable. Es decir, tenemos que incluir en nuestra dieta más frutas, más verduras, menos grasa, menos azúcar. ¿Listo? Eso es bien importante. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad está ampliamente ligada con el cáncer, entonces tener un peso adecuado, un peso ideal. Hay que disminuir de peso, hay que hacer intervenciones importantes para llegar a obtener un peso ideal, porque esto nos va a disminuir la probabilidad de presentar o desarrollar cáncer. Otra, ya les había hablado, que es la no exposición a los rayos ultravioleta. Si no tenemos la posibilidad de modificar eso por nuestro trabajo, porque tenemos que salir, entonces no olvidar aplicarse protectores solares. Con un filtro de protección solar por lo menos de 30, es importante eso. Pantallas solares, ropas manga larga o completas cuando nos vamos a exponer. Las pantallas bronceadoras son terribles para esto porque tienen muchas radiaciones, entonces tenemos que evitar todo eso. Evitar la exposición a sustancias cancerígenas o carcinogénicas, sobre todo en nuestro sitio de trabajo, entonces implementar las medidas de bioseguridad.
Tener una vida sexual responsable, porque ya sabemos que virus que están ligados a las relaciones sexuales nos pueden generar cáncer, como es el cáncer de cervix, a través del virus del papiloma humano, que son las verruguitas genitales que muchos conocemos, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, y virus de la hepatitis C y B, que pueden llevar a desarrollo de cáncer hepático. Entonces, todas estas intervenciones las tenemos en nuestra mano para disminuir la probabilidad que en algún momento podamos desarrollar algún tipo de cáncer, padecer esta terrible enfermedad. Entonces, esas son mis recomendaciones. El mensaje está claro, hay que tomar conciencia y el cáncer se puede evitar. Solamente tenemos que adquirir estos hábitos que la doctora nos ha explicado. Si aún no han visto nuestra entrevista acerca de la obesidad y sobrepeso, los invito a revisar el canal de YouTube del Magazine y allí la podrán encontrar. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos la otra semana. Gracias. El doctor Danilo Mendoza Góez nos habla sobre la tos. Gracias, Kelly. El día de hoy vamos a hablar de un tema frecuente de consulta y que preocupa mucho a los padres cuando llevan a los niños a las consultas con el pediatra y con los médicos de cabecera, y se trata de la tos. La tos no es más que un reflejo mediado por el sistema nervioso en el cual se busca expulsar secreciones o irritantes que están en las vías respiratorias. Para realizar la tos, el cuerpo realiza una inspiración forzada, llena los pulmones de aire y lo expulsa a través de una glotis cerrada, produciendo un sonido que puede tener diferentes tonos bajos, medios o altos, que puede ser ocasional, frecuente o persistente, lo que puede llegar a limitar las funciones y la actividad cotidiana de la persona, generando ansiedad, angustia y necesidad de buscar medicación o de consultar a profesionales para buscar la resolución de este problema. Según su forma de presentación, se dividen en tos aguda y tos crónica. La aguda es una tos que tiene menos de 3 semanas de duración y la crónica es aquella tos que tiene más de 3 semanas. La tos aguda usualmente es producida por agentes infecciosos a nivel de las vías respiratorias altas, como virus, los cuales conducen a una inflamación y a una producción de secreciones que estimula esos receptores que están ubicados a lo largo de toda la pared de la vía respiratoria, generando una tos que puede ser continua y desagradable. Existen otros fenómenos que pueden producir una tos aguda, como son los procesos alérgicos, en los cuales por una respuesta inflamatoria individual en la persona ante agentes como pólenes y agentes que pueden ser alergénicos o irritantes, se desencadena de inmediato un estímulo, como un reflejo como la tos, pero acompañado de moco nasal, enrojecimiento en los ojos, lagrimeos, sensación de picor. Existe otra tos que es producida por el cierre de las vías respiratorias, como es el broncoespasmo, y es también presentada de manera inmediata ante algunos estímulos que en las personas con antecedentes de asma favorece la aparición de episodios asmáticos. La tos crónica es una tos que, como dijimos hace un instante, puede durar más de 3 semanas y generalmente es ocasionada por irritantes que de manera recurrente ingresan en las vías respiratorias, desencadenando esta respuesta. Otro pueden ser infecciones con depósito a nivel de las vías respiratorias, sobre todo por algunas bacterias que inducen la producción de flema, como es el caso de la tuberculosis. Y una que es más frecuente en adultos, pero no infrecuente en niños, como es el reflujo gastroesofágico, que no es más que la devolución de parte de las secreciones o del contenido gástrico hacia la vía respiratoria superior, generando ese estímulo irritativo desagradable y que puede persistir por más de 3 semanas. Entonces, ya teniendo en cuenta la definición y la forma de presentación, tenemos también cuáles son los tipos de tos. Existe una tos seca y existe una tos productiva. La tos seca es esa en la cual se estimulan los receptores de la tos y se va a producir un reflejo sin expulsión de aire. Es netamente por la irritación producida por los mismos virus o por elementos químicos que están en el medio ambiente. Algunas ocasiones las personas que padecen rinitis, sinusitis,
ese escurrimiento que produce por secreciones a nivel de la faringe o de la garganta puede desencadenar esa tos de manera permanente. Y la tos productiva es, como su nombre lo indica, una tos que tiene flemas, en la cual por acción de los virus o bacterias irritantes, el organismo como mecanismo de defensa produce esta flema, tratando de englobar los agentes que la producen y buscando expulsarla. Entonces, en el momento que la persona tose, moviliza secreciones tanto a nivel de vías respiratorias bajas como de vías respiratorias altas, produciendo expulsión o no, y es lo que se llama la tos con flema o la tos que no desgarra. Entonces, ambas es importante clasificarlas para poder hacer un enfoque adecuado. Entonces, si miramos cuáles son las formas de presentación más frecuentes de la tos, tenemos los casos de la rinitis, rinosinusitis, laringitis o croup, que se presenta en los niños menores de 5 años, y las infecciones respiratorias bajas, entre las cuales están las bronquitis y las neumonías. Existen algunas enfermedades que no son del aparato respiratorio, sino del aparato cardiovascular, las cuales pueden producir tos por irritación de receptores a nivel del corazón y de las capas que cubren el corazón. Y eso es necesario identificarlo. Existen otros mecanismos de tos que pueden tener un componente mental o emocional, y son las toses psicógenas o por ansiedad, que de igual manera deben ser identificadas. Entonces, ya con este preámbulo, ¿cómo se debe hacer la evaluación de la tos? Es necesario que al consultar al médico se haga una buena historia clínica para definir el tiempo de evolución y su forma de presentación, si es seca o si es húmeda, y si puede tener un componente que es cardíaco, pulmonar o cerebral. Teniendo en cuenta esto, existe una derivación hacia cada una de las especialidades de la medicina. Si es el caso de las vías respiratorias altas, puede requerir el manejo por el médico, que es el otorrinolaringólogo. Si es un componente alérgico, puede requerir la evaluación diagnóstica para determinar una causa por alergia, en este caso evaluado por el alergólogo. En el caso de infecciones respiratorias, puede ser por el pediatra o por el neumólogo, y de manera clave el paciente, sobre todo el que tiene broncoobstrucción o asma, es necesario identificarlo. En muchas ocasiones el que sufre reflujo gastroesofágico requiere la evaluación complementaria con el gastroenterólogo pediatra o el gastroenterólogo de adultos, en el caso de los adultos, y el manejo complementario en esa tos que tiene un componente psicógeno por ansiedad, por el personal, en este caso, de psiquiatría, psicología y demás. Entonces, en términos generales, es importante evaluar y clasificar adecuadamente la tos para poder realizar un manejo adecuado y evitar manejos o estrategias que no son saludables. ¿Cuáles son esas? Automedicarse. Segundo, utilización de medicamentos para la tos en menores de 5 años, o medicamentos que utilizan vasoconstricción o disminuyen las secreciones a nivel de las fosas nasales. Entonces, todo debe ser bajo supervisión médica. ¿Qué medicamentos para la tos pueden utilizarse sin prevención? De pronto, medicamentos caseros, mientras se lleva al paciente a la consulta del médico con el objeto de evitar las complicaciones, ya que, como comentamos en un inicio, la tos es un mecanismo de defensa. Y si la anulamos con medicamentos para contrarrestar la tos, podemos favorecer el estancamiento de secreciones, la sobreinfección y las complicaciones a que esto llevaría. Por todo esto, muchas gracias. Feliz día. Seguimos con Eliani Villalba y las notas de belleza. Hola, ¿qué tal, amigos del magazine? Mi nombre es Elaine Villalba. Hoy, temas en torno al cabello, las depilaciones y el cuidado personal nos aguardan, no te lo pierdas. Para comenzar, te presentamos las razones para depilar tu rostro y los cuidados a tener con esto. La belleza se perfecciona y en esta nota lo veremos. La depilación del rostro ha demostrado que exfolia y elimina la piel muerta. Es seguro, sin dolor, y los expertos lo recomiendan. A la larga, cada producto que utilizas penetrará mejor y el acabado del maquillaje te encantará. Evita la depilación si padeces acné. Con los elevados costos de los productos, desperdiciar el shampoo no es una opción. Hoy los estilistas nos enseñan cuál es el uso correcto del shampoo. Esta es la manera correcta de aplicar shampoo. Comenzamos desenredando el cabello. Aquí es normalmente donde todos desperdiciamos producto porque solo necesitamos la cantidad del tamaño de una nuez.
Ahora emulsionamos súper bien el producto y lo masajeamos en nuestro cuero cabelludo las veces que sean necesarias. Continuamos hablando del cabello, con una mascarilla para restaurar, nutrir y obtener esa melena que deseamos. Si tu cabello está luciendo así y quieres que luzca así, quédate que te voy a enseñar una mascarilla 100% natural. Necesitarás sábila, una porción de papaya, 2 cucharadas de mayonesa y un sobre de gelatina sin sabor. Lo primero que vas a hacer es llevar todos los ingredientes a la licuadora. En medio vasito de agua disuelve muy bien la gelatina y agrégala a la mezcla. Licúa todo muy bien. La consistencia que te queda es esta y está lista para aplicar. Antes de aplicar, desenreda muy bien tu cabello y luego procede a hacerlo. Si eres de raíz grasa, aplícala de medios a puntas, pero si no, puedes aplicarla desde la raíz. Ahora pasemos a uno de mis temas preferidos, las cejas, y la importancia de su diseño antes de su depilación. De la punta de la nariz recto hacia arriba, allí deberían comenzar tus cejas. Ahora nos vamos a guiar también de la punta de la nariz, pero el lápiz lo vamos a poner en diagonal, pasando por la mitad del ojo. Allí debería estar el arco de tu ceja, la parte curva de la ceja. Finalmente, guiándonos de la fosa nasal, pasando por la última pestaña en diagonal, allí debería terminar tu ceja. Ahora vamos a definir el ancho de nuestra ceja. Comienza desde la parte inicial y no lo hagas tan pegado. Recuerda que necesitamos un diseño. Si lo haces muy a ras de tu ceja natural, cuando depiles probablemente quites de más. Hazlo un poquito más ancho para que puedas tener holgura al depilar. Define la parte de arriba y la parte de abajo. Este sería el diseño de tu ceja. Desde hoy, todas sabemos diseñar nuestras cejas con este tip que nos regala el magazine. Detrás quedó el betún, la gel para cejas. Ahora la novedad es el jabón de glicerina y aquí aprenderemos cómo usarlo. Primero, humedece con agua o fijador y convierte el jabón en pasta. Pasa tu cepillo y peínala en todos los sentidos. Deja secar y peina haciendo presión hacia arriba. Con el extremo del cepillo aplasta, con un copito o bastoncillo limpia el contorno, rellena con pomada como aquí te mostramos, corrígelas y luce tus hermosas cejas. Todo por hoy, amigos del magazine, a cuidarnos desde dentro. Nos invita esta sección de salud y belleza. En Emprendiendo Juntos con Javier Dean, nos cuenta los pasos para implementar tu estrategia en Inbound Marketing. Hola, te doy la bienvenida a Emprendiendo Juntos, soy Javier Dean. En el video anterior te hablé sobre la estrategia de Inbound Marketing y cómo esta es la nueva estrategia que deben seguir todas las empresas y todos los profesionales independientes que realmente quieran lograr clientes efectivos basados en técnicas no de intrusión que hacen que muchas veces se nos espanten los clientes que queremos, sino que realmente podamos atraer ese cliente potencial que nos puede ser útil y que va a quedarse con nosotros a largo plazo. Entonces, hoy te voy a contar cuáles son los pasos que sigue una estrategia de inbound marketing. El primer paso es atraer. Básicamente, de lo que se trata es que en este paso debemos definir quién es nuestro comprador ideal y además su proceso de compra. Cuando ya tenemos eso definido, lo que hacemos es crearle contenido de valor relacionado con sus necesidades y sus dolores y básicamente difundirlo a través de nuestros canales, redes sociales principalmente, nuestro blog y todos los canales que tengamos disponibles. Y hay un canal pues importante que es la publicidad, hacer anuncios publicitarios para atraer mucho tráfico a nuestro sitio web. A partir de ahí, cuando llegan muchos clientes potenciales a nuestro sitio web, que ya los hemos definido y segmentado bien, entonces en el sitio web o en el lugar a donde lleguen deben haber formularios que permitan que dejen sus datos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al segundo paso que se llama convertir. Esos visitantes que son desconocidos te darán sus datos como nombre, teléfono, celular y correo para que tú sigas en contacto con ellos y pases a la siguiente etapa, que es relacionarte, es seguirle compartiendo contenido de valor, pero ya más enfocado e ir calificando y seleccionando a aquellos clientes potenciales que ya te dieron datos
pero que realmente siguen interesados en lo que tú le estás compartiendo. Entonces, esos clientes potenciales pasan al siguiente nivel, que es ya vender, pero primero pasan aquellos que han interactuado más, ya están más preparados. Entonces ahí sí le hacemos la gestión comercial y le ofrecemos lo que nosotros estemos vendiendo con las promociones, etcétera, o simplemente el producto que nosotros le estemos vendiendo. Y pasamos a la siguiente etapa, es cuando ya tienes el cliente, cuando ya es un cliente efectivo, es un cliente tuyo, fidelizar, es tener el mejor servicio al cliente y seguir compartiéndole contenido de valor relacionado con lo que adquirió para que ese cliente te compre otra vez, compre otros productos o servicios que ofrezca y además te recomiende. Entonces, ahí tenemos los pasos principales de una estrategia de inbound marketing y sobre todo, lo más importante, que con esta estrategia vas a tener clientes fieles, que son los que a largo plazo te van a realmente ayudar a crecer tanto en tu empresa como tu marca personal, dependiendo del tipo de emprendimiento o negocio que tengas. Hasta la próxima. El doctor Armando Cabrera nos trae un tema muy especial sobre la estigma. Hola amigos del magazine Salud y Estilos de Vida, les habla Armando Cabrera González y en esta oportunidad hemos invitado al doctor Carlos Arturo Casiani Miranda, médico, psiquiatra egresado de la Universidad de Cartagena, gran amigo mío y con estudios también en conductas adictivas. Es el presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma y precisamente ese es el tema que hemos querido traer hoy porque consideramos que puede ser importante que ustedes conozcan este concepto. El doctor Carlos Casiani cartagenero como nosotros y es un gusto para nosotros tenerte hoy, Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor Cabrera. Un saludo para todas y todos. Encantado de estar acá acompañándolos en este programa. Precisamente el doctor Casiani es presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma y queríamos preguntarle en qué consiste eso, qué es eso del estigma. Sí, es un concepto importante. La palabra estigma viene del griego, que es una marca que se hacía con hierro caliente en la piel y dejaba una marca en la piel y tenía connotaciones sagradas. Pero ya avanzando en el concepto, la estigmatización, que también proviene del griego, es una acción de causarle una ofensa o daño a una persona o un grupo de personas. Pero ya desde el punto de vista científico, el concepto de estigma ha sido estudiado por Erwin Goffman, un famoso sociólogo que fue el que lo describió como un atributo o característica negativa que causaba incomodidad en las personas y que conducía a que a esas personas que tenían esa característica o atributo fueran menospreciados o rechazados por lo que no tenían la característica. Ahí empieza ese asunto. Entonces, ¿qué cosas pueden ser objeto de estigmatización? Una enfermedad mental como depresión o esquizofrenia, una enfermedad infecciosa como SIDA o el COVID. Entonces, la importancia de hablar de este tema, doctor Cabrera, es que la gente que además lidia con su enfermedad mental, por ejemplo la depresión, tiene que lidiar con la angustia que le genera sentirse estigmatizado. Por eso es un tema que hay que abordar. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, eso me hace pensar en que tiene una relación con discriminación. Entonces, ¿qué relación hay entre esos dos conceptos, entre estigma y discriminación? Esa es, creo que la pregunta clave de esta sesión de hoy, porque nosotros no pudiéramos responderla sin los avances que han hecho en el concepto de estigma Lin y Felang, que ellos nos dijeran que el estigma es el resultado de una secuencia de acciones donde participan varios componentes y que estos al combinarse generan la conducta de estigmatización. Y esos son el etiquetado, la separación por etiquetado, el estereotipo, la discriminación y el desbalance del poder. Ok, son conceptos interesantes. Yo en toda esta charla veo conceptos que pueden ser más familiares al público, como por ejemplo estereotipo, como el proceso de discriminación, que ya lo hemos hablado, que tiene que ver en esto con el estigma, estereotipo, discriminación. Hay como unos elementos ahí. Explíquenme. El estigma es precisamente la secuencia y la combinación de estos. ¿Cómo empieza el estigma? Primero, con el etiquetado. Los seres humanos tienden a ponerle una etiqueta a las diferencias humanas. Yo me llamo Carlos, pero la sociedad dominante tiende a etiquetarme como negro por mi color de piel. Ya no soy Carlos, soy el negro. Entonces,
por ese etiquetado a mí me separa en una categoría distinta, el negro y no negro. Entonces, ellos son los negros y nosotros somos los no negros. Muy bien. Entonces ahí aparece esto. Después viene el estereotipo, que son creencias o conceptos errados que la mayoría de la gente tiene sobre ese grupo de personas que tienen una característica. Entonces son concepciones negativas sobre ello. Por ejemplo, creer que el ser negro hace que la persona sea peligrosa, menos inteligente. Entonces fíjense la secuencia. Esa persona que tiene ese rasgo indeseable, que ha sido etiquetado y separado, sobre él recae una conducta de rechazo y menosprecio de los otros que no tienen esa característica, y ahí ocurre la discriminación. Y esto no pudiera ocurrir si no existiese un balance de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas son las que permiten, avalan y legitimizan que existan esos estereotipos, esos prejuicios y esa discriminación. Entonces fíjate que es un fenómeno complejo. Correcto. Bueno, tú has estado hablando de algunos ejemplos. Yo veo que hay una secuencia, digamos que estereotipo, hay estigma y hay discriminación. ¿Puede haber un ejemplo, por ejemplo, relacionado con el sobrepeso, con la obesidad? Sí, puede haberlo. Por ejemplo, una persona con sobrepeso llega a pedir trabajo con 3 personas más que no tienen sobrepeso. Una persona que es mujer con sobrepeso, 120 kilos, y una chica 90, 60, 90. Entonces la persona que va a emplearlos pone en juego el estigma, primero pensando, cuando él ve a la persona obesa, él piensa que esa persona por ser obesa es culpable de su enfermedad, es perezosa, no tiene autocontrol, no tiene autodisciplina. Ya enseguida eso sesga el punto de vista que tiene de él. Entonces cuando él ve a esa persona, ¿cómo se va a sentir? No se va a sentir agradable, sino le genera rechazo y repulsión. Por eso no la va a querer contratar. ¿Y qué termina? A pesar de que esa persona, ¿qué termina haciendo? A pesar de que esa persona con obesidad tenga mejor hoja de vida que la persona que no tiene obesidad, de pronto termina contratando a la persona 90, 60, 90 y discrimina, rechaza y le vulnera un derecho al trabajo a esa persona por tener ese rasgo que es obesidad. Y esto es muy triste porque las personas que no tienen obesidad menosprecian al obeso porque no saben que la obesidad es una condición en donde participan factores genéticos, epigenéticos, endocrinos, neurológicos, incluso sociales y políticos, y no lo que ellos piensan que la persona es responsable de su condición. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. Nosotros estamos empeñados en popularizar esa concepción para que la gente precisamente reduzca el estigma. Precisamente, Carlos, te pregunto si es posible trabajar todos estos renglones. Nosotros tenemos un equipo para trabajar multidisciplinariamente el tema del sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas y condiciones psicológicas y mentales. Sí hay una manera de impactar positivamente en este asunto de la reducción del estigma. Claro que sí, doctor Cabrera, y es necesario. Si vamos a trabajar en un centro de obesidad, no debemos desconocer que hasta el 80% de las personas que tienen obesidad sufren estigmatización. Y la estigmatización los hace deprimirse, tener ansiedad, baja autoestima y los hace que no busque ayuda y que no se adhieran a los tratamientos. Dicho de otra manera, además de que el estigma asociado a la obesidad genera estrés y disconfort, se constituye en una barrera de acceso al tratamiento y de adherencia a este. Y empeora los resultados de la obesidad misma. Ok, bueno, doctor Cassiani, yo quiero felicitarlo por esa iniciativa de ser el presidente de estas iniciativas en este momento de impulsar el conocimiento general de la reducción de estigma, y nosotros haremos parte de esto con mucho gusto. Quiero agradecerle su presencia en el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la apertura y por brindarle a la gente la oportunidad de que puedan recibir ayuda de esta desafortunada condición que es la obesidad y el sobrepeso. Amigos, nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Esto ha sido todo por hoy en el magazine. Nos vemos en una próxima misión. No te lo puedes perder. Chao, chao.